Vamos a estudiar en esta ocasión la clase 1.4 y hablaremos una vez más del ángulo inscrito en su segunda parte. Que el problema nos pide demostrar que el ángulo B0A, es decir, este que se forma aquí, es el doble del ángulo BPA. Es decir, me pide demostrar que este ángulo es el doble de esto. Eso es bastante sencillo de demostrar. Por ejemplo, podríamos trazar el diámetro, un diámetro que pase por P y por O. Lógicamente lo prolongan hasta tocar el punto opuesto de la circunferencia. Si no, no sería diámetro. Entonces lo podemos simular de esta manera. Sería el trazo que estamos haciendo en la línea roja. Entonces llegaríamos a este punto que se le ha nombrado Q, ¿verdad? PQ. A partir de eso podríamos observar qué es lo que sucede. Por ejemplo, el ángulo, el ángulo Q0A. El ángulo Q0A es el que se forma aquí, que está marcado por estas dos líneas. Es igual a 2 veces el ángulo QPA. Y el ángulo QPA es este de acá, el de arriba. Es decir, lo que hemos aprendido por las clases anteriores es que este ángulo es el doble de este ángulo. Eso es lo que estamos diciendo. Es exactamente el doble. Luego, tendríamos por ahí también el ángulo B0Q. Sería de la misma manera. El B0Q es este. Y el ángulo B0P o BP0, que sería este. Entonces la relación es exactamente la misma, por lo que hemos visto en las clases anteriores, la relación entre el inscrito y el central. Entonces este ángulo es el doble de este y este ángulo es el doble de este. Esa es la relación. Ahora en una ecuación podríamos sumar ambas igualdades perfectamente, sumar esto más esto. Entonces al hacer la suma, los correspondientes serían estos dos, Q0A y B0Q. Y luego sumar estos dos. Entonces aquí pueden notar ustedes que ambos se están multiplicando por 2 aquí, este y este. Entonces ese 2 es un factor común y se factoriza. ¿Cómo se factoriza el factor común? Pues simplemente tienen ustedes que dividir cada término entre el factor común. Entonces usted divide esto entre 2, le va a quedar el ángulo nada más. Igual si usted divide esto entre 2, solo le va a quedar el ángulo. Así dentro de un paréntesis. Ahora tendríamos que ver dónde están ubicados esos ángulos para poder interpretar mejor esto. Por ejemplo, el ángulo QPA, ¿cuál es? Es este ángulo. Y el ángulo VPQ, ¿cuál es? VPQ sería este ángulo, es decir, la suma de esos dos, el doble de la suma de esos dos. Eso es lo que establece la relación. ¿Qué nos quedaría? El ángulo B0A, B0A, que sería justamente el que estamos diciendo, es el doble del ángulo BPA. Entonces, independientemente de para dónde nosotros vayamos realizando la demostración, pues siempre el ángulo central va a ser el doble del inscrito. Eso no va a cambiar. Por eso ven, en los ángulos inscritos que tienen en el interior el ángulo central que subtiende al mismo arco, también se cumple. La medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. Por ejemplo, ahí pide determinar el valor de x. ¿Cuál sería el valor de x? Si x es el doble de 35, entonces x tendría que ser 70. En la siguiente figura, aquí por ejemplo, si este ángulo mide 150, que es el central, ¿cuánto mide el inscrito? Aquí la relación es al revés porque me están dando el central. Entonces el inscrito mide la mitad. Si el central mide 150, el inscrito mide la mitad de 150, que serían 75 grados. Ahí les he puesto una serie de ejercicios más que quisiera o me parece importante que podamos analizar. Vamos a ver. Después les asigno los que van a hacer ustedes. Entonces acá, si este mide 50, ¿cuánto mide el central? El central mide el doble, entonces este tiene que medir 100 grados. En el literal B, si este mide 84, X tiene que medir el doble. Entonces tiene que multiplicar 84 por 2. Entonces le va a dar 168. Mir, en el siguiente, 123. El central mide el doble. Entonces tiene que multiplicar 123 por 2. Es decir, que el ángulo X mide 246 grados. Luego, del ángulo P, ya me dan el central, ahora quiero el inscrito, este va a ser la mitad. Entonces tiene que dividir 76 entre 2.
y eso sería 38. En el siguiente, también me dan el central. Este va a medir la mitad, entonces sería 158 entre 2. Le va a dar 79 grados. Y por último, si este mide 238, que es el doble, entonces X mide la mitad. Tendría que dividir 238 entre 2. Y eso le va a dar 119 grados. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ahora resuelvan los ejercicios de la página 147, manteniendo la misma relación, que el inscrito es la mitad del central y el central el doble del inscrito. Es todo.